Para mí es un privilegio poder seguir nuestra serie de Primera de Pedro con el capítulo 3. La última vez hablamos del matrimonio cristiano, ya que Pedro está revisando las diferentes áreas de nuestra relación dentro de las esferas de autoridad. Entonces, allí el tema era la familia y particularmente el matrimonio cristiano. Entonces, hoy el título de la exposición es Una vida en armonía con la voluntad de Dios. Para eso hace falta saber qué creemos, saber qué valores defendemos y qué valores son los valores bíblicos, porque son aquellos que queremos defender, pero no solamente defender, sino aplicarlos a nuestra vida de tal manera que toda nuestra forma de vivir, todas nuestras decisiones estén dirigidas por esos principios que a su vez tienen su raíz en la voluntad de Dios. Aquí termina el pasaje que habla de nuestra relación con los demás y con principios aplicables a todo el mundo. Lo que hoy vamos a considerar y lo que Pedro nos sugiere aquí en el texto son los dos grupos mayores eh, con los cuales el creyente tiene contacto, que son en primer lugar sus propios hermanos y por otro lado eh, los enemigos del Evangelio que nos hacen la vida difícil. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando, por ejemplo, otros creyentes nos causan algún problema o cuando hay disonancia? ¿Cómo me comporto como creyente ante una situación así? ¿Y cómo me comporto yo cuando, por ejemplo, estoy en una situación de persecución, cuando me acusan de forma injusta? ¿Cómo lo llevo y cómo reacciono? Entonces, esta reacción, y ahora antes de leer del texto ya lo digo, hablando del primer grupo, es la palabra bendecir. Y eso también se aplica al segundo grupo. Nosotros como creyentes no maldecimos, sino bendecimos a aquellos que nos tratan de hacer la vida difícil personalmente. Bendecir significa invocar el poder y el amor de Dios sobre los hombres. Y nosotros queremos ganar a esos hombres, tanto aquellos que de forma injusta no se comporte con nosotros dentro del ámbito de la iglesia, como también aquellos que nos persiguen de forma y de entrada, eh, también obviamente de forma injusta, siendo enemigos del Evangelio. Ahora vamos a leer estos versículos, primera de Pedro capítulo 3, y son los versículos del 8 al 12. Y dice así la palabra de Dios: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo el mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pues hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios y vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día por este privilegio de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a poder aplicar lo que estamos encontrando en ese momento a nuestras vidas. Señor, que no sea un estudio infructuoso,
que no estudiemos tu palabra en balde, sino que realmente se convierta en algo vivo en nuestras propias vidas. Señor, en estos momentos que estamos conectando contigo, con ese ser eterno que eres tú que nos creó, Señor, te pedimos que tu bendición esté sobre nuestras vidas. Y una vez más queremos pedirte perdón por nuestros propios pecados. No queremos mirar a otros, sino miramos a nosotros mismos y te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros muchos pecados. En tu nombre te lo pido y te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, hablamos del primer grupo de la relación que nosotros tenemos con los creyentes. Cómo vivir en armonía con nuestros hermanos. Esto nos habla el versículo 8. Y creo que, dada la situación que existe en la iglesia del Señor, de disputas, de malentendidos, de ganas de pelearse, pues hacemos bien en tomar en cuenta lo que estamos leyendo aquí. Esto se refiere a todos los creyentes. Y Pedro aquí habla de 5 cualidades y todos tienen que ver con nuestra relación con los demás creyentes. ¿Vale? Entonces es muy importante, si tú estás en una pelea, si estás en una relación tensa con algún hermano, con alguna hermana o con varios de ellos, y creo que son situaciones que todos hemos vivido, pues esto es algo para nosotros. Quiere decir que escucha bien lo que el Señor te va a decir. Lo primero que leímos aquí, cuando Pedro dice finalmente ser todos de un mismo sentir, es el primer punto. Esto habla de unidad de dirección. Quiere decir que seguir y creer y confiar en las mismas cosas y practicar las mismas cosas debería ser uno de los elementos de la fe cristiana. Porque al fin y al cabo nuestra fe no es una cosa compleja, sino en el último instante se basa sobre el hecho de la redención de Jesucristo, de su muerte vicaria en la cruz por nosotros, de su sangre derramado y de su resurrección, que significa vida para nosotros. Todos sabemos que el carácter de una persona se determina por las cosas en las cuales piensa. Lo que cruza por nuestra mente es lo que de alguna manera determina nuestra forma de actuar. Por lo tanto, los creyentes deberíamos estar unidos por intereses e ideas comunes. Y no deberíamos, sino de hecho lo somos. Y lo que es triste es que muchas veces hay creyentes que lo olvidan completamente. Por eso estudiamos la misma palabra. No hay Biblias distintas, sí. En algún momento podemos interpretar la Biblia en algunos pasajes de una o de otra manera, pero en lo esencial seguimos a los mismos principios. Creemos la misma verdad. Una de las cosas que llamó la atención en los primeros años de la iglesia fue su unidad vivida, incluso hacia afuera. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 32, leemos: "Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma". Un corazón y un alma. Esto suena casi de película o de cuenta de hadas. Y sin embargo, así Lucas caracterizó la iglesia. Un corazón y un alma. Sí, había problemas en su momento y lo había desde el inicio, pero nosotros no lo resolvemos entre nosotros, sino
Los problemas se resuelven siguiendo a una persona y esto es a Jesucristo resucitado. Ser de un mismo sentir, esto es lo que caracteriza a un buen equipo de fútbol, de baloncesto, bueno, lo que tú quieras, cualquier deporte de equipo. Si no hay un mismo sentir, si hay grupos dentro de este equipo, es muy difícil que gane nada. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Pablo habla de eso en 1 Corintios en 2 ocasiones. No es posible que el cuerpo del Señor se divide en diferentes facciones, incluso nombrados por gente destacada en su momento. Pablo lo dice de forma tan clara y sin embargo, a lo largo de 20 años de historia de iglesia, no se le ha hecho ni caso al gran apóstol. Recuerdo la cita del reformador más famoso, Martín Lutero, y digo entre paréntesis, aquel que una de las denominaciones grandes lo lleva en su nombre, la Iglesia Luterana, pues Martín Lutero dijo en su momento, pero ¿quién soy yo? Un simple saco de gusanos para que alguien debería nombrar una iglesia por mi nombre. Pues obviamente Martín Lutero lo ha entendido. Sin embargo, hasta el día de hoy nos gusta tanto meter a la gente en un cajón. Estas debates bizantinos que muchas veces se llevan a cabo, sobre todo en círculos de teólogos o aquellos que se creen teólogos, realmente son difíciles de superar en cuanto a su ridiculez. Somos muy rápidos a tildar el otro con cierto nombre, sea cierto o no, para que nosotros aparezcamos en una luz mejor. Pues aquí Pedro nos dice, sed de un mismo sentir. ¿Y quién decide qué es este mismo sentir? Lo decide el Señor Jesucristo. Y a veces tengo ganas cuando tengo delante de mí grupos peleados entre sí, cristianos peleados entre sí, de meterles en una habitación, cerrar con llave y darles como tarea leerse el Evangelio de Juan juntos, sin comentarlo, no simplemente juntos. Y a ver cómo salen de esa habitación después de haber leído los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Posiblemente sería una experiencia inolvidable. Entonces, lo primero es de ser de un mismo sentir, lo cual quiere decir, lo más básico, agradecimiento por haber sido escogido por la gracia de Dios, sin mérito ninguno. Esto lo tenemos todos en común los creyentes. Segundo, agradecido por que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros no podíamos salvarnos, Él lo hizo. Y Él nos ama a todos, sin excepción. Aquellos que seguimos en sus caminos, aquellos por los cuales Él ha dado su vida. Y en tercer lugar, agradecimiento profundo por la resurrección. Jesucristo resucitó, venció a la muerte. Nosotros nos quedan aquí en esta tierra dos telediarios, como se suele decir. Vamos a perder ese tiempo peleándonos con los demás creyentes en vez de ganar el mundo para Cristo. Esto no quiere decir que no seamos exactos en cuanto a nuestra teología, pero un buen teólogo sabe cuando tiene que luchar a muerte y cuando la generosidad puede formar parte de su propia teología. En segundo lugar, aquí
Pedro nos avisa a ser compasivos, compasión, sentir con los demás. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto significa ser compasivo. En consecuencia de lo anterior, si pensamos lo mismo y estamos unidos en nuestras ideas, también nuestros sentimientos van en la misma dirección. Ser compasivo significa saber en el fondo que yo tengo razón y, sin embargo, en el mismo momento reconocer que yo también me he equivocado muchas veces. Ser compasivo significa, esa fórmula que se ha usado tanto, meterme en los zapatos de los demás para que yo entienda un poco mejor su forma de actuar y su forma de hablar. Vemos un hermano en dificultades, en problemas. Lo natural para el creyente es querer ayudar y hacer todo lo posible para mejorar su situación si esto está dentro de nuestras posibilidades. Y cuanto más aquellos que forman parte de nuestra misma congregación. Ser compasivos significa darnos cuenta precisamente de las debilidades de los demás, no para hurgar en ellos y para resaltarlos y aumentarlos, sino para apoyarles en su debilidad, para ayudarles precisamente que sus debilidades al final se subsanen. Esto es ser compasivo. Compasivo significa también apoyarles, apoyarles, ayudarles en su capacidad de seguir a Cristo, ayudarles cuando les falta algo para sacarles adelante. Te puedo asegurar una cosa, mi querido hermano, mi querida hermana: si tú tienes ese tipo de mentalidad, una mentalidad compasiva, verás que te queda mucho menos tiempo para criticar a los demás. Ahí está el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano, como se le ha tildado, era un samaritano al fin y al cabo. Y aquella persona que estaba allí, víctima de un atraco en esa carretera entre Jericó y Jerusalén, era un judío. Bien sabemos que los judíos y los samaritanos no se han llevado bien. Quiere decir que este judío, en circunstancias normales, hubiese mirado por otro lado. Despreciaban a los samaritanos, les consideraban gente apóstata. Ahora, el samaritano, al ver al judío, lo que él ve allí, es un ser humano que necesita ayuda. Incluso es posible que ve en él un hermano, no en Cristo, porque ambos en ese momento no creían en Cristo, pero como gente unidos por una misma fe, aunque lo enfocaban de forma distinta. No lo sabemos. El hecho es que no se plantea en ese momento diferencias teológicas ni nada por el estilo, sino él ve que ahí hay una persona que necesita ayuda y yo voy a dar esa ayuda. Esto es tener compasión, no contar el coste, no pensar y a mí al final, ¿qué va a ser el beneficio? Si podemos ayudarnos en esa situación, ¿no podemos también alabar al Señor juntos, aquel que murió y dio su vida por nosotros? ¿No es así que muchas veces nuestra propia soberbia está en medio y no permite que nos humillemos delante de los demás y les pedimos, incluso si hace falta, perdón?
Ser compasivo es tener a Cristo como ejemplo delante de nuestros ojos. Somos compasivos no por naturaleza, sino que somos compasivos como Él ha sido compasivo primero. Luego el tercer punto, el amor fraternal. Amándonos fraternalmente, dice Pedro. Pues a veces decimos con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y esto particularmente es cierto de la iglesia cristiana. Muchas veces, no siempre. Nosotros realmente lo que deberíamos ver es Cristo en los demás. Piensa en el hermano que menos quieres. O sea, siempre, yo quiero a todo el mundo. Dejemos de bobadas. Hay gente que no nos caen tan bien. Y si de entrada no se te ocurre a nadie, pues haz un esfuerzo y verás tú que tu memoria va a dar con alguno. Pues piensa en ese hermano, en ese hermano. Y ahora di en voz alta, lo que hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, los hicisteis a mí. Esto Cristo no lo dice de los hermanos que nos caen mejor, sino de los que nos caen peor. Tiene que ver con el amor unos por otros como hermanos. Somos de la misma familia, al fin y al cabo. Y eso es cierto. El amor no está fingido. O sea, no amas, no intentas amar a tu hermano o a tu hermana a regañadientes, porque créeme una cosa, eso se te va a notar y queda francamente mal. El amor no finge. Ya que has decidido de seguir a Cristo, pues ámales de corazón, no solamente como una imposición. Ese tipo de amor no es compatible con el chismoreo, con hablar mal a espaldas de otros, con intrigas, con todo tipo de cosas, y el pensar en sí mismo como centro de todas las cosas. Cuando Jesús dijo, estos son mis hermanos, etcétera, solo es posible si tenemos a Cristo como supremo hermano, y esto significa que el Padre Celestial es nuestro Padre. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible. La iglesia a la cual asistes tú, bendícela y haz lo tuyo para que esto sea una iglesia con casas abiertas. Y si las casas no están abiertas, abre el tuyo. Que sea una iglesia con gente con brazos abiertos. Y si no hay brazos abiertos, pues empieza tú. Una iglesia compasiva. Y si no ves compasión, pues sé tú el primero en serlo. Se puede comer juntos y no importa que sea un plato caro. Un pan bendecido, una pequeña copa de vino es suficiente para celebrar la Santa Cena. ¿Qué crees tú que va a hacer falta para celebrar simplemente la comunión con uno de tus hermanos? El cuarto punto aquí es misericordia. Esto significa que tenemos que ser sensibles para los demás. El verbo de esa palabra solamente lo usa Jesucristo, porque solamente por su Espíritu llegamos a ser misericordiosos. Quiere decir que dando a otros lo que ellos no se merecen, pero nosotros se lo vamos a dar igual. Esto es lo bonito de la misericordia cristiana. Perdonar al hermano 70 veces y 70 veces por 7 si hace falta. Bueno, esto me vas a decir, ¿y quién puede hacer esto? Bueno, el que puede hacer es aquel que se ha dado cuenta que Cristo
en cuanto a la cuenta con nosotros, nos ha superado con creces. Porque nos tiene que perdonar todos los días, no solamente 70 veces, sino millones de veces. La misericordia es la actitud del pastor, ese pastor de ovejas que busca la oveja perdida. Es la actitud del padre del hijo pródigo. Sí, uno puede decir que lo del pastor de ovejas es algo irracional, debería quedarse con el rebaño, ¿no? Él ama a esa oveja que se ha perdido. Lo mismo que el padre ama al hijo pródigo sabiendo que es un cara dura, porque así se ha comportado en su momento. Y eso también tiene un elemento, si queremos, social, es ayudar a aquellos que sufren, por ejemplo, económicamente, sin preguntar en qué exactamente lo van a usar. Tú ves un hermano que tiene una necesidad, ¿cómo no lo vas a ayudarle? Y de paso le puedes ayudar también a no caer en lo mismo de nuevo. Luego, aquí se dice que seamos amigables, lo cual quiere decir que nos relacionemos con los demás de forma humilde. No deberíamos pensar demasiado alto de nosotros. La pregunta no es tanto, ¿tengo enemigos entre mis hermanos, sino tengo amigos entre ellos? Piénsalo por un momento. Y si no es así, ¿por qué no? Porque la culpa normalmente no es de los demás. Amigable significa actuar con buena educación, como un señor o una señora, como se suele decir en castellano. Esa nobleza que caracteriza al cristiano también debería caracterizar la forma como nos comportamos el uno con el otro. Ahora, siguiendo esos consejos, estos 5 puntos, vamos a cambiar nuestra relación con los hermanos y hacer así una contribución importante a la sanidad espiritual de nuestra iglesia. Pues ahora, después de haberlo tratado bien, Pedro también nos avisa cómo deberíamos comportarnos frente a nuestros enemigos. Esto es lo que tenemos en los versículos 9 al 11. Esto se refiere a los que no creen. Y esto es muy similar a lo que leímos en Romanos 12, versículo 17, donde Pablo escribe, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pues parece que a esas alturas Pedro conoció perfectamente a Romanos. O por ejemplo, Lucas 6, 27 y 28, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es nuestra obligación. Como creyentes, otros se van a aprovechar de nosotros. Eso tenlo por seguro. Incluso nos van a perseguir. Ahora, ¿cómo me comporto en una situación así? Pedro nos da aquí 2 consejos. En primer lugar, versículo 9, no pagar con la misma moneda. Un principio importante que Cristo nos enseñó. No es nuestra tarea de llevar la justicia a cabo con violencia en nuestras relaciones personales. A la hora de la verdad a veces cuesta mucho y no estoy hablando en primer lugar de violencia física, sino muchas veces lo que es el problema mucho más grande es la violencia verbal. Porque esto va en contra de nuestros sentimientos y a veces, sobre todo si tenemos la sangre caliente, pues es fácil decir alguna palabra mal pensada que causa más daño que nos podemos imaginar y que es imposible de retirarla. Eso de no pagar con la misma moneda es una de las calidades más llamativas del creyente. Por ejemplo, David así perdona la vida a Saúl en contra
de los consejos de sus consejeros. Lo segundo tiene que ver con lo que dije al inicio, esto es bendecir. El mundo suele maldecir, pero el creyente individual bendice. Pablo lo describe así en 1 Corintios 4:12, donde dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecimos persecución y la soportamos. Literalmente la palabra significa aquí de bendecir es hablar bien de los que hablan mal de nosotros es nuestro privilegio como creyentes. Sí, puede haber gente que nos calumnian, algunos por ignorancia, otros a sabiendas de lo que dicen, y nosotros no nos debe importar esto. No soy mi propio abogado ni soy abogado de Dios. Deberíamos orar para que Dios les haga bien. Orar por nuestros enemigos. Una de las armas más poderosas de un creyente. La razón es porque en Cristo Dios nos bendice a los que pecamos contra Él. Por lo tanto, nos corresponde lo mismo. Somos llamados a bendecir porque somos herederos de la bendición. No cabe otra respuesta. Está bien conocido la famosa deuda que uno tenía con un hombre muy pudiente, una deuda inmensa, increíble, y ese hombre en algún momento decide perdonarle la deuda. Pues ese hombre, nada más salir de la cárcel donde le habían metido por moroso, busca a un vecino, un amigo, que le debe una suma relativamente sin importancia y le exige a pagarle lo que le debe. Y cada vez que leemos esta historia, nos quiere hervir la sangre y decir, bueno, cómo puede uno ser tan ruin como actuar de esa manera? Esto tiene que ser una parábola porque nadie en la vida actuaría así. Y puedo decir, y tú lo sabes perfectamente, no solamente eso existe, sino también existe en la iglesia. Bueno, aquí no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando aquí de nuestros enemigos, los que nos rodean. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, oró nuestro Señor en la cruz. Y Jesucristo antes dijo en el Sermón del Monte, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Si tú no perdonas, a ti tampoco será perdonado. ¿Qué te parece? Piénsalo. Y ejerce ese privilegio que tienes de perdonar sin esperar nada a cambio. Ahora, nosotros determinamos la medida de bendición que experimentamos por la extensión en la cual obedecemos a esta doctrina. Y eso tiene que ver con vivir una vida feliz. Sí, algunos dicen, bueno, la Biblia no habla de vivir una vida feliz. Bueno, la Biblia no habla de vivir una vida sin problemas, pero aunque tengas problemas, puedes vivir una vida feliz. De hecho, deberías vivir una vida feliz. Y esto es lo que tenemos aquí. Mira lo que pone en el versículo 10. Es una cita del Salmo 34, 12 al 14. O sea, ¿quieres amar la vida? ¿Quieres ver buenos días? En otras palabras, ¿quieres vivir una vida feliz? Una vida donde hay paz. Pues entonces lo primero es, cuida tu lengua, refrene su lengua del mal. Literalmente eso dice, haz que se acaben las malas
palabras, y sus labios no hablan engaño. Palabras que no deben de encontrarse en la vida de un creyente son palabras que quieren dañar porque causan más daño que una navaja. Palabras engañosas, palabras que engañan. Si no eres sincero, si no hablas la verdad, esto es algo para ti. Esto nos causa tantos problemas. Ojalá supiésemos guardar nuestra lengua. Esto, Santiago lo dice, esto requiere madurez. Esto requiere fuerza. Esto requiere valentía. El que siempre responde y responde peor, como te han atacado a ti, no muestra su destreza, muestra su inmadurez. Y luego la otra cosa, aparte de cuidar la lengua, apártate del mal. Quiere decir, dar media vuelta. Se ha dicho muchas veces que hay tres fuentes de ataques básicos del diablo, que es eh, la carne, y es el mundo, y es eh, la soberbia. Esto se refiere a esto. Apártate del mal, apártate de todo lo que puede causar una influencia nociva en tu vida. Esto pueden ser amistades, entre comillas. Hay amistades tóxicas, hay relaciones tóxicas. Lo que debes de hacer es acabar con ellas. Si tienes gente en tu alrededor, solamente te tiran para abajo, pues entonces es cuestión de pasar el menos tiempo posible con esa gente. Aparte del mal, significa que vas a tener que dejar de ver ciertas páginas en Internet. Va a significar que vas a dejar de seguir a ciertas personas que solamente llenan tu vida con preocupación, maldad o informaciones dudosas. Y hay muchos ejemplos. Lo que tú lees, lo que tú escuchas, ¿eso realmente te ayuda a salir adelante o solamente entorpece tu vida espiritual? Tú mismo lo tienes que responder. Hacer el mal es una acción consciente y voluntaria. Eso tiene que acabar. Y depende de tu voluntad. Malas compañías y costumbres estropean y envenenan nuestro carácter. Por lo contrario, y lo tercero es hacer el bien. Hacer el bien también al enemigo. En castellano hay un refrán que dice, haz el bien y no mires a quién. Bíblico. Es exactamente lo que estamos hablando aquí. Es ahora algo positivo, no solamente hablar de ello, sino hacerlo. Alguien ha dicho, no hay bien a menos que tú lo hagas. Ofrecer ayuda a una persona difícil, invitarla a tu casa. Y luego, lo último, cuarto, mira qué consejos. Busca la paz y síguela. Me encanta. Busca la paz y síguela. Se te conoce a ti como alguien que pone paz o que quita paz. La gente después de haber estado contigo, ¿duerme bien o duerme mal? Bueno, tal vez es una pregunta exagerada, pero ¿qué saborcillo dejas atrás? Relaciones buenas con otros deben ser procurados con fervor. Y esto cuesta energía, cuesta esfuerzo. Pero como creyentes somos llamados a ser hacedores de paz. Para eso el Señor nos ha llamado. Y como último, Pedro ahora da razones porque este estilo de vida es apropiado para el creyente. En el versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pues son verdades tan sencillas, realmente. En primer lugar, el Señor mismo cuidará de nosotros. ¿Vale? Es una gran verdad. Los ojos del Señor están sobre los justos. Somos la niña de sus ojos. El Señor tiene muchas promesas para aquellos que están en situaciones de estar indefensas. El Señor luchará por ti. ¿Qué te parece? Tú relájate en la batalla. El Señor luchará por ti. En segundo lugar, el Señor escucha nuestras oraciones. Esto es otro resultado. En situaciones de indefensa podemos clamar al Señor, Él nos escucha y nos defenderá. Por eso, al creyente individual le está prohibido de buscar venganza. Es muy importante en relación con estas áreas de las cuales hemos hablado y donde podemos encontrar persecución y sufrimiento. El Señor escuchará nuestras oraciones y el Señor librará a los suyos y a su pueblo. Ahora, ¿qué pasa si no hago caso a estas reglas? Pues entonces vas a recoger lo que estás sembrando, porque el Señor se opone a los que hacen el mal. Si tomamos la justicia en nuestras manos y pagamos el mal con el mal, según nuestro propio criterio, no solamente aumentaremos nuestros problemas, sino que además tenemos que contar con la oposición de Dios mismo, que es mucho peor. En resumidas cuentas, con este estilo de vida vamos a marcar la pauta en este mundo. Y yo te recomiendo de leer otra vez lo que acabamos de mirar juntos, porque son versículos muy prácticos. De esa manera atraeremos muchos a Cristo y así evangelizar a los primeros creyentes. Así se convirtieron multitudes de romanos y de gente más allá del imperio romano, viendo cómo los cristianos practicaron las enseñanzas de Cristo, bendiciendo en vez de buscar venganza. Pues yo encuentro ese pasaje como de mucho ánimo. Las pautas son sencillas. Repítelas después de que termines de ver este mensaje. Escríbelo sobre un papelito y practícalo durante un mes, porque lo que tú practicas durante un mes va a convertirse en un hábito tuyo. Esto no dice la Biblia, sino lo dicen nuestros expertos en pedagogía. ¿Por qué no lo haces? Vamos ahora. Señor, nuestro Dios, te damos las gracias en este día por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esa palabra en nosotros. Son pautas tan sencillas y a la vez eficaces que tú nos das. Ayúdanos a seguir lo que nos dices aquí. Bendice a todos los que se han incorporado a esa reunión. Ayúdanos a seguirte con fidelidad. En tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.